Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes ahí a todos. Vamos a cerrar acá esto. Bien, vamos a dejarlo ahí. Bien, comencemos, ¿no es cierto?, con esta pequeña clase de introducción a lo que son máquinas eléctricas. Bien, al taller de máquinas eléctricas. Vamos a abrir esto que es parte del blog. Bien, un blog que yo tengo, le dejo material resumido, obviamente, que también está ahí en las guías. Y bueno, acá se encuentra justamente resumido y es un poquito más, digamos, interesante a la vista. Tecnología de blog, yo sé que es algo bastante vieja. Bien, pero bueno, digamos, vamos a utilizar este medio también para transmitir un poco lo que es el tema de, eh, digamos, del taller en sí. Y me resulta muy importante también para poder grabar esto, ¿no es cierto?, y hacer las introducciones de cada una de las talleres. Bueno, máquinas eléctricas. ¿Qué es una máquina eléctrica? Bien. Y esto está bueno porque recién a partir de la segunda guía esto se introduce concretamente. Previamente hablamos mucho de lo que es magnetismo y electromagnetismo, el cual es importante, bien, como una introducción propia a lo que va a ser la materia de taller, porque esos aspectos, el concepto de magnetismo y electromagnetismo, es muy importante para este taller. Pero bueno, comencemos ahora de esta parte y luego ahí ya tendrán la oportunidad de ver en las guías lo que es magnetismo y electromagnetismo. No obstante, seguramente yo voy a hacer algo relacionado a eso mediante este medio. Máquina eléctrica. Bueno, seguramente ahí ya lo pudieron leer. Y si no, bien, yo lo digo, sistema o dispositivo capaz de producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica. Sería una definición clara y concisa. Bien, es un sistema o dispositivo capaz de producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica. Hay muchos que lo definen desde el punto de vista de lo que hace, por ejemplo, transforma la energía mecánica en eléctrica, en el caso del generador, transforma la energía eléctrica en mecánica, en el caso del motor, pero en el caso del transformador, digamos, no hay una transformación de energía a la otra. Bien, ya vamos a ver por qué. Bien, continuemos y ya vamos a ir adentrándonos en lo que es, ¿no es cierto?, la máquina, las máquinas en sí. Y bueno, como toda máquina, bien, hay diferentes tipos de cada una, de diferentes tipos de máquinas dentro de este conjunto en que tenemos acá de las máquinas eléctricas. Y hay diferentes formas de clasificarlas. Podemos ver desde un punto de vista que es la transformación, aprovechamiento de la energía. Bien, recuerden que la energía no se crea, no se destruye, simplemente se transforma. Es un dicho bastante viejo. Bien, de hecho, justamente siempre estamos constantemente transformando energía aunque no nos demos cuenta. Y aprovechándola. Bueno, los generadores. Bien, son máquinas que transforman la energía mecánica en eléctrica, como había dicho anteriormente, como ser las dínamos y los alternadores. Tenemos una animación, ¿no es cierto?, una imagen GIF, en algo antiguo, bastante antiguo pero útil todavía. Una imagen con la animación, un GIF. Donde podemos ver justamente algo muy simple. Tenemos un imán que se está moviendo, una bobina que permanece estática y vemos ahí cómo circula la corriente eléctrica a medida de que esto se mueve. Como en el caso del experimento de Faraday. Bien, justamente fue uno de los científicos, bien, que investigó este fenómeno, uno de los más importantes, junto con otros también, ¿no? Que también hicieron grandes aportes, pero bueno, Faraday fue el que, digamos, investigó, y gracias a él puede dar una aplicación práctica a lo que es el electromagnetismo. Luego más abajo tenemos una imagen de lo que sería un alternador. Bien, en principio es el mismo, campo magnético que se mueve, bobinas
y luego de ahí se toma la energía eléctrica. Bien, imágenes de dínamo, aunque estas son estáticas. Bueno, podemos ver algunas de las partes, ¿bien? Y vamos entrando más en detalle de lo que sucede aquí. Bien, y bueno, obviamente acá se encendería obviamente la lamparita ahí. Motores. Bien, acá hay una linda animación aquí. Este sería un motor de corriente continua, de esos típicos que vemos en los juguetes. Tenemos imanes y un bobinado. Bien, y acá tenemos las escobillas, que serían estas dos, y ahí nuestro colector. Bueno, todos sabrán lo que es un motor. Bien, es una máquina, en este caso una máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica. Hay de corriente continua, asíncronos y síncronos. Bien, en el caso, ¿no es cierto?, de los que son de corriente alterna. Bien, si hablamos de síncronos y asíncronos, estamos hablando de corriente alterna. Bien. Por ejemplo, acá vemos una imagen de un motor de corriente alterna trifásico, 3 bobinas, bien, y un rotor que también en este caso está bobinado, por lo tanto sería síncrono. Después vamos a ver un poquito más adelante en las guías de qué se tratan los motores asíncronos. Y bueno, porque en el caso de los motores que trabajan con energía eléctrica hay muchísimos tipos, hay una gran variedad de tipos de motores que trabajan bien, aprovechando obviamente, ¿no es cierto?, lo que es la energía eléctrica, pero los hay de una gran variedad, sobre todo los que son monofásicos, ¿no? Y bueno, de corriente continua también hay una amplia gama de motorcitos, pero todos cumplen más o menos con la misma estructura que tenemos acá. Hay otras variantes, pero bueno, eso ya se debería hablar luego con mayor profundidad. Bueno, por último tenemos los transformadores o convertidores. Bien, son máquinas que conservan la forma de energía eléctrica, pero transforman sus características. O sea, sigue siendo siempre energía eléctrica, pero va a transformar algunas características. Bien, aumenta o disminuye la tensión, aumenta o disminuye la corriente, por ejemplo. Bien, en el caso del transformador sucede eso. Utilizamos nosotros un transformador para disminuir el valor de la tensión de la corriente alterna. Bien, por ejemplo, ingresan 220 aquí y acá tendremos unos 12 voltios, 6 voltios, por ejemplo. Disminuimos el valor de la tensión. Ya que tenemos acá este instrumento que se está indicando acá, es un galvanómetro. Bien, en este caso, pero bueno, para saber que esta G significa galvanómetro, y es un instrumento bastante antiguo también, de la época de Faraday, que se utilizaba para detectar cuando existe, ¿no es cierto?, una pequeña corriente eléctrica. Que tenemos el transformador un poquito más detallado. Tenemos ahí sus partes que conforman el núcleo y las bobinas, que se encuentran acá en un mismo carretel en este caso. Y en este caso, bueno, se encuentran en dos carreteles distintos, pero funcionan la misma. En estos dos se los denominan, bien, a estos núcleos tienen cada uno su nombre, bien, pero bueno, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, el tipo de núcleo. Ok, bien, y también todo lo que tenga que ver con flujo magnético también lo vamos a ir tratando un poquito más adelante, pero justamente es lo primordial para toda máquina eléctrica y tiene que ver justamente con sus partes desde el punto de vista electromagnético. Bien, cómo está construida o constituida una máquina eléctrica desde el punto de vista magnético. Bueno, eso vamos a ver ahora. Bien, ya tenemos algunas imágenes como para ir introduciendo lo que es las máquinas eléctricas. Bueno, desde el punto de vista mecánico se clasifican en rotativas y estáticas. Eso es fácil, ¿bien? Máquina rotativa, dinamos, alternadores y motores. O sea, máquinas que tienen partes móviles y esas partes móviles giran, ¿bien? Rotan.
Mientras que las máquinas estáticas son el transformador y otros tipos de convertidores, que también se incluyen acá en lo que son las máquinas eléctricas. Pero estos no tienen ninguna parte móvil, son estáticas. El transformador no tiene ninguna parte móvil, bien, que haga el funcionamiento del mismo. Bueno, entrando ya a esta parte de cómo está constituida una máquina eléctrica desde el punto de vista electromagnético, vamos a ver que toda máquina eléctrica está provista de un conjunto o circuito magnético y dos circuitos eléctricos. Uno de los circuitos es el de excitación, que al ser recorrido por una corriente eléctrica produce los amperios-vueltas necesarios para crear un flujo magnético que se establece en el conjunto magnético de la máquina. Bien, amperios vueltas, flujo magnético, ¿qué es eso? Eso está justamente ahí en la guía, en las dos primeras guías donde se habla de lo que es magnetismo y electromagnetismo. Pero bien, amperio vuelta tiene que ver con la corriente eléctrica que circula por la bobina, ¿bien? Por eso se habla de amperios vuelta, cantidad de amperaje que está circulando por esa bobina, bien, nos da justamente el valor este de amperios vuelta. Y flujo magnético, bien, tiene que ver con lo que es el campo magnético cuando atraviesa un determinado estructura apta para que pueda circular ahí el campo magnético, o sea, una estructura ferromagnética. Todas las máquinas están constituidas por material ferromagnético, al menos en las partes justamente que son propias de lo que son los núcleos de los bobinados, o los núcleos de los bobinados, ya sean tanto en lo que es transformador como el motor. Por ejemplo, acá justamente vemos eso, vemos acá un núcleo que pertenece tranquilamente a un transformador. Tenemos acá una bobina, bien, que es recorrida por una corriente eléctrica. Vemos acá que hay, ¿cierto?, líneas de fuerza que indican que allí hay un campo magnético, y estas otras líneas indican que hay un flujo magnético. Ese flujo se traslada por el interior de la estructura metálica de este núcleo ferromagnético. No es exactamente lo mismo que el campo magnético. Están relacionadas ambas cosas. Bien, pero más que nada tendría que ver el flujo magnético con la cantidad de líneas de fuerza que estarían circulando a través de esa estructura metálica. Bien, tiene que ver, sí, pero no es exactamente lo mismo. Por eso que diferenciar lo que es inducción de lo que es flujo. ¿Bien? Inducción representaría lo que es el campo magnético, y flujo magnético es esta propiedad que tiene, ¿no es cierto?, de poder circular a través de estas estructuras. ¿Bien? La cantidad de esas líneas de fuerza que circulan a través de la estructura ferromagnética nos dice cuán grande es el flujo magnético. Aquí tenemos otro tipo de núcleo, del tipo toroidal, en donde vemos que el flujo es circular. Tenemos la bobina ahí. Otra forma del mismo tipo, un flujo mucho mayor. Acá tenemos un núcleo toroidal, pero con una apertura, en donde vemos acá que aparece lo que se denomina entrehierro, que es justamente un espacio en donde, bien, normalmente hay aire, obviamente, un espacio abierto en donde se trasladan las líneas de fuerza no a través de la estructura ferromagnética, sino a través del aire. Acá tenemos otro ejemplo en donde seguramente podremos entender ahí que se trata de algo un poquito más complejo, por ejemplo un motor. Hay motores que tienen este tipo de núcleos. ¿Bien? Ya vamos a ver cómo se llaman esos núcleos. Entonces acá vemos que el entrehierro sería justamente ese espacio entre lo que son las partes ferromagnéticas. Por lo general, bien, hay aire ahí adentro. Bien, que tenemos una parte fija y una parte móvil. Bien, entonces desde el punto de vista magnético vamos a tener bobinas, bien, que son la parte del circuito eléctrico. Bien, pueden ser, insertó, bien, acá dice que tiene que haber dos circuitos eléctricos. Bien, en el transformador obviamente tenemos dos circuitos eléctricos. En los motores vamos a tener también por lo menos dos, o por lo menos uno, por lo menos un circuito eléctrico ahí. Y
obviamente, ¿no es cierto?, el circuito magnético, que está conformado por las partes metálicas ferromagnéticas de la máquina. Bien, continuemos acá entonces. Bien, esta es la forma en la que están constituidas las máquinas eléctricas desde el punto de vista electromagnético. Circuitos magnéticos y circuitos eléctricos. ¿Cuáles son cada uno? Bien, los bobinados corresponden a los circuitos eléctricos, mientras que las partes metálicas ferromagnéticas corresponden a lo que son los circuitos magnéticos. Bueno, desde el punto de vista mecánico. Bien, punto de vista mecánico. Máquinas rotativas están provistas por partes rotativas denominadas rotores. Tienen una parte fija llamada estator. Bien, el estator viene de estático, que significa que es la parte que no se mueve. Entre más partes, la fija y la rotativa, hay un espacio de aire llamado entrehierro. Serían los dínamos, los alternadores y los motores. Bien, vemos acá. Las máquinas estáticas no disponen de partes móviles, por ejemplo el transformador. Perfecto ahí. Acá vemos justamente, de nuevo, tenemos esta estructura metálica denominada estator, donde se encuentran los bobinados del estator. Y acá tenemos un rotor, en este caso denominado también inducido. ¿Ven? Pero está en lo que es el rotor. Aquí tenemos una división lateral. Bien, entonces esto sería básicamente, ¿bien?, básicamente lo corresponde a esta introducción de máquinas eléctricas. Si quieren, volvemos un poquito acá al transformador y vemos acá que este núcleo obviamente sería parte del circuito magnético, mientras que los bobinados serían parte del circuito eléctrico. Y acá lo vemos también. Todo este núcleo es parte del circuito magnético y acá tenemos 1 y 2 circuitos eléctricos. Y todo el núcleo forma parte de lo que es el circuito magnético. Mientras que acá, en esta parte de la máquina eléctrica rotativa, vemos que todo esto, junto con el rotor, forman parte de un único circuito magnético. Y acá tendríamos un circuito eléctrico que corresponde a los bobinados del estator, y acá tendríamos otro circuito eléctrico que corresponde al bobinado del rotor. Bien, así que se cumple, como dice acá, que debemos tener un circuito magnético y dos circuitos del tipo eléctrico desde el punto de vista electromagnético, justamente. Bueno, entonces ya para terminar esta introducción, bien, quedaría obviamente lo que es el análisis, lo que está ahí en la parte de la guía 1 y 2 en relación al electromagnetismo, y luego continuaría esta parte introductoria a lo que es máquina eléctrica, que bueno, yo lo estoy haciendo ahora por medio de este formato en video. ¿Bien? Y les dejo acá un link, está dentro de esto, igual lo pueden buscar ahí en el canal que tengo, un link que los lleva a un pequeño, ¿no es cierto?, a visualizar ahí un pequeño experimento que hice, que es un generador de corriente continua que está elaborado a partir de un motor de corriente continua reutilizado de un juguete, no de un juguete, sino de una impresora, ¿bien? Y ahí, bueno, me van a poder escuchar un poquito hablar al respecto de esto. Así que bueno, ¿bien? Un video dentro de video, así tipo Inception. Así que yo con esto concluyo ya la introducción y bueno, espero que estemos en contacto y escuchar ahí sus observaciones y peticiones, consultas. ¿Bien? Espero que así sea. Bueno, yo me despido por ahora. Hasta luego.